Buenas tardes. Continuando con las actividades de Argentina Transatlántica, tengo gusto de presentarles el primer panel de la tarde, la lengua absuelta, y les presento a sus integrantes. Matilde Sánchez es una escritora nacida en Buenos Aires, traductora del inglés, periodista cultural, fue directora del suplemento Cultura y Nación de Clarín y hace 4 años es directora general de la revista N de esa misma publicación. Es autora, entre otras, de las novelas El Doc y El Desperdicio, y ha coordinado la antología Las reglas del secreto de Silvina Ocampo. El doctor Julio Crivelli es abogado de la Universidad de Nueva York, es presidente de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, es autor de la novela Inexorable y del poemario La Huida, entre otras publicaciones, y el profesor Carlos Bruch es psicoanalista, presidente de la Fundación Proyecto al Sur, es docente titular de la carrera de posgrado de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, dictó seminarios en Flaxo y Unitref, entre otros antecedentes. Les doy la bienvenida a los tres. Muchísimas gracias por estar presente aquí y contribuir a nuestro encuentro Argentina Transatlántica. Y quería darles saludos de parte del doctor Julio Ortega, que lo vamos a escuchar más tarde por videoconferencia, así que sí, pueden quedarse un poquito más a la tarde y también podremos conversar con él, pero justamente me dijo que le diera la bienvenida de su parte. Muchas gracias. ¿Cómo nosotros? ¿En serio? Pero ya van a llegar más cansados ustedes. Nuestra mesa se llama La lengua absuelta, ¿no es cierto? Una de las líneas, mi texto, lo que les traje para compartir, ojalá hayan leído alguna de las novelas de las que voy a hablar y de la persona a quien voy a invocar, seguramente han oído hablar, que es Josefina Ludmer. El texto se llama La diatriba se absuelve a sí misma. Una de las líneas fuerza del proyecto transatlántico siempre ha sido el intercambio, la hibridez, la mixidad, diría, apropiándome de una palabra en francés a la que todavía no le encontramos traducción. Entiendo que en alguna de las ponencias presentadas en este coloquio aparecían algunas preguntas que resuenan en mí tanto como lectora como de manera personal. ¿A qué tradición pertenece la industria de la edición argentina, por ejemplo? O por las discontinuidades y continuidades de los artistas y científicos españoles emigrados. ¿Qué decir del circuito de Morales del grabador Luis Seoane, prácticamente desconocidos en la ciudad, pero celebrados en Galicia? Todos estos casos pertenecen a 2 tradiciones al menos. Bien mirado, pertenecen a 3. En verdad no hay particiones exactas, no hay un círculo de tiza caucasiano. Ustedes me ven así porque soy como una pianista de perfil y no me puedo dar cuenta. Como hija de inmigrantes, mi lengua materna fue el catalán, pero en una versión pueblerina y arcaica, que leo con mucha dificultad, pero que en la infancia me llevó a sorprenderme muy tempranamente ante la plenitud literaria del castellano, que después fue mi lengua cotidiana y escolar. Siempre pensé que esto representaba una riqueza, pero si por un lado confería la comodidad un poco relativista de poder corregir el punto de vista con solo dar un paso, como quien dice, cambiando la baldosa, también podía blindarte contra los dogmas del pensamiento. El presente no favorece mucho la diversidad de opinión, aunque la pregone, y quizá por eso la pregona tanto. Tampoco propicia el punto de vista que no se declare alineado. Basta un acuerdo en un ítem para tener que acordar en todo lo demás. Por otra parte, ¿quién absuelve una lengua? La lengua se absuelve a sí misma. La invocación de nuestra mesa y la tutela abierta por Canetti favorecen esta declaración que vengo a traerles.
Hace pocas semanas trabajaba en la redacción de Aquí América Latina, Una especulación, el libro de artículos de Josefina Ludmer. Y quisiera referirme sobre todo al que se dedica a los tonos antipatrióticos. Se trata de una de las cuestiones del presente que Ludmer convocó a pesquisar en cada una de nuestras nuevas lecturas, a raíz de lo que ella llamó hace ya casi 10 años una era de la post-autonomía. Raro estatuto sin régimen, desregulado por así decir, ficción y realidad han perdido su autodeterminación rectora a lo largo del siglo XX. Ustedes saben que la autonomía propició y recorre todos los debates, tanto en la literatura como en el arte, desde la Revolución Rusa hasta la caída del muro, podemos pensar. Ficción y realidad han perdido su autodeterminación rectora y participan hoy de una narrativa común, indistinguibles en la construcción colectiva de la realidad, junto con los medios, los relatos televisivos, las diversas narrativas propuestas a la percepción, que hoy, bajo el signo de las redes sociales, ya no es necesario ni siquiera buscar. Somos atrapados por ellos, somos rehenes de lo viral. Quiero decir, Ludmer baraja algunas novelas donde la lengua no quiere ser absuelta, sino que se propone cargar con su condena, cumplirla en exceso, asumir el error del escarmiento que les espera a los malditos. Hacia el interior de la obra de Ludmer, estos tonos antipatrióticos que ella examina parecen una progresión dentro de su propio corpus, en especial del cuerpo del delito, ese autodeclarado manual oficioso, un contracanon, podríamos decir, asumiendo el retintil litúrgico que tiene en sí la palabra canon. En ese manual ella desvelaba los otros cuentos de la patria y los dogmas oficiales de la creación del centenario. Pero esta vez volvía a dos novelas en particular. La serie de los tonos antipatrióticos de Ludmer analiza La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo y El asco Thomas Bernhard en El Salvador, de Horacio Castellanos Moya. No sé si ha leído uno o los dos. Podríamos agregar otras obras de estos mismos autores, publicadas después. Bueno, Fernando Vallejo es colombiano y Castellanos Moya es nacido en Honduras, se crió en El Salvador hasta que emigró a Estados Unidos. Podríamos agregar, les decía, otras obras de estos mismos autores, publicadas después, pero que tienen esta misma traza de los tonos antipatrióticos. Me refiero a Calero, de Vallejo, que es extraordinaria, e Insensatez de Castellanos Moya. En las dos novelas mencionadas, los narradores reniegan de sus patrias, Medellín y El Salvador. Se trata de invectivas hechas novelas. Los tonos repertoriados por Ludmer a comienzos del nuevo siglo, el libro es del 2009, y el milenio es claro en estos artículos, se demuestra que ya no sobrevive ningún tabú. Cuando no sobrevive el tabú de la pornografía ni el tabú de la identidad sexual, entonces al escritor maldito solo le queda apurarle su patria. Y por lo tanto la pertenencia nacional es desacralizada. El novelista se ha librado del mandato y del compromiso que le imponía en el territorio. Se trata al mismo tiempo de novelas en las que, a diferencia de los diversos exilios anteriores, tan fatigados por la literatura latinoamericana, ¿no? Y naturalmente fatigados, estos dos narradores han encontrado, todo lo contrario, una forma inédita de libertad fuera de una casa que no les resultaba hospitalaria. Libertad de la mirada, pero también libertad en el estilo del decir. Quiero decir, libres en su integridad subjetiva. Son estos los tonos que desautorizan el latillo escolar, la lengua homogénea de las maestras, pero sobre todo la de los medios, la lengua de la realidad ficción, dicho todo junto, y los ideologemas vacíos o meramente promocionales. Los narradores de Vallejo y Castellanos Moya han redescubierto la libertad de expresión y pueden lanzar sus propias diatribas y herejías. Ambos se han sobrepuesto a las maldiciones que solían perseguir a los apátridas. En especial, Moya, de El asco, Thomas Bernhard en El Salvador, elabora sin ningún eufemismo la invectiva del enemigo público. Y volvamos sobre la palabra patria, que al perder la mayúscula desafía también el orden patriarcal.
Perdón. Gracias. El telón de estas novelas, claro, es la caída del escritor como un intelectual en tensión con el poder o comprometido con él. O sea, son las dos variaciones. Ellos no pertenecen a ninguna de las dos. La obra de Vallejo es de 1994 y suma a la herejía antinacional el tabú anterior de la homosexualidad. Por su parte, Velasco se publica en 1997. Alguna vez Castellanos Moya me contó que las amenazas que recibieron él y su madre y que los obligaron a salir del país después de esta novela no provenían del gobierno, sino de las compañías de cerveza salvadoreñas, demonizadas hasta la paranoia en la novela como una especie de emblema degradante de la salvadoreñidad. Vega naturalmente bebía whisky. Esas amenazas entran de lleno en la narrativa, casi como una confesión del mercado, una astucia del sistema y una de esas bromas de temer. Desnudan los hilos del poder real y la violencia de este nuevo mundo que se instala en los 90. Digamos de ellos también que estas novelas tienen una asimilación anómala con el naturalismo, al que en verdad encubiertamente tributan. En las dos, las costumbres dejan de ser el fondo documental realista para saturar el primer plano, sometidas a distorsiones hiperbólicas en las que lo real aparece desfigurado por la subjetividad del desprecio de estos dos narradores hacia su nacionalidad. De hecho, las costumbres son la razón de ser de estas novelas, que invocan, con un gesto inaugural, a fuerza del odio, que puede ser transformadora, pero también en el peor de los sentidos. Malditismo supremo, hay en ese rechazo una valentía ligada al impulso de desenmascaramiento, que convierte al narrador en una subespecie novedosa del héroe. La maldición es un acto de habla cercano a lo performático. Fernando Vallejo, Castellanos Moya, precursores de los haters. Y si no lo creen, pondremos juntos la figura del Guasón. No sé si vieron la película. En ambos, como en el Guasón, el odio asco resulta inseparable de la primera persona, esta vez del singular. El repudio a la patria no conduce al asco por sí mismo, como hubiera ocurrido antes de los 90, antes de la globalización, sino que por el contrario redime de las pestes de la nacionalidad y de esa primera persona del plural que, aunque no explícita, subyacía a buena parte de la narrativa latinoamericana del siglo XX, en particular a los escritores y novelas del mundo. La idea de traer este texto tenía que ver con que muchas veces, un par de veces o tres, conversé sobre Julio Ortega, sobre los particularismos de estas novelas y de este ensayito de Josefina Ludmer sobre los tonos antipatrióticos. En ambas novelas, ya estoy por terminar, aparece como un subtema la cuestión del legado, ¿no? Los dos narradores están ahí, vuelven a la patria, o miran a la patria, uno de ellos no vuelve, uno de ellos la recuerda, el otro vuelve para cobrar una herencia, se cansa de esperar porque la herencia tarda en materializarse, o sea, mueren los padres, en los dos casos los padres han muerto en la patria que se abandonó, ¿no? O sea que ambas exponen esa ruptura de la transmisión, lo que nos lleva a la primera pregunta sobre la pertenencia de las tradiciones en este mundo mundializado. En los dos, además, no solo se reivindica una grieta, tal vez pionera de las que hoy recorren a toda la región y al mundo, se la reivindica desde un declarado ángulo de la decencia, porque ese es uno de los valores perdidos. Si en los años 90 estos disidentes absolutos de Latinoamérica podían denostar el propio origen, incurriendo en la traición a la patria, esgrimiendo su lengua bífida contra el Estado, era porque sus narradores ya no formaban parte de él. Habían sido excluidos u optaron por el monólogo interior, más fuertemente en el caso de Velasco, el del parloteo interior que sigue a una extensa rumia de odio, o al exterior por un decreto material. Para conservar la integridad lejos de las coordenadas nacionales,
amparados en una local en la que la condición del inmigrante podía resultar árida, pero que recompensaba con esa lucidez y libertad. La libertad de disentir con absolutamente todos los discursos oficiales. Se abría entonces así la posibilidad de un presente intensificado con la elocuencia y la conciencia. Desde los 90 a hoy creo que el tema de la inmigración hizo un cambio tan pavoroso, sobre todo en esta misma región, que probablemente ya no podamos verlo de esa manera, ¿no? Si pensamos en Honduras, en El Salvador, incluido en Colombia. A cambio del desarraigo, entonces, la libertad desatada de la lengua del maldito. La voz ficcional puede construirse a espaldas de la utopía. Es posible cambiar de nombre, como Vega, que es el personaje del asco, y hasta es posible apropiarse de la marca y el estilo de Berta para contar El Salvador, es decir, de otra lengua e incluso del odio de otros contra la patria. Porque se llama Thomas Bernhardt en El Salvador, porque Bernhardt, el austríaco, es uno de los que llevó este parloteo interior en contra de la identidad y su nivel de mayor paranoia, digamos. Siguiendo a Ludmer, sin embargo, si transitamos un ciclo de fin de las autonomías, esto nos lleva a dos preguntas. Podemos leer estas novelas en el contexto de entonces y también ver cómo siguen funcionando su lectura hoy, 2 décadas después, cuando el ciclo ha dado un vuelco y podríamos enumerar procesos y rasgos comunes en toda la América Latina. Las fechas de ambas novelas, y esto creo que es algo importante, coincide con la vertiginosa expansión de Internet, que prometía cesar la condición de extranjería y mantener el contacto visual y lingüístico. Creo también que el vértigo del tiempo que vivimos contribuye a que todo quede muy rápidamente fechado. O sea, leemos una novela de los 90 como si fuera una novela de los años 60, porque el presente la deja atrás con una velocidad inusitada. Los 90 son la década del optimismo tecnológico que auguraba un conocimiento ilimitado y universalmente bien distribuido a partir de proyectos como las enciclopedias digitales, la enseñanza y las bibliotecas a distancia, o sea, el valor utópico que tenía la tecnología en esos momentos. Hoy las preguntas vuelven a nosotros en este presente perfecto, ya no incierto sino caótico, marcado por la alienación de la pantalla omnipresente, las aplicaciones comerciales de la inteligencia artificial, el CAPTCHA que nos diagnostica si somos o no robóticos, señalando los saltos y los cuadraditos, y una desinformación sistémica en la que Google, mediante algoritmos, es el verdadero gran distribuidor de contenidos del mundo con terminales en las redes. Dijimos que el ciclo giró. Así como durante 2 siglos la patria se encarnaba en las literaturas nacionales al calor de los procesos de independencia, la construcción del país, las luchas de liberación, las utopías, etc. Hoy todo eso aparece disuelto y se reconfigura en mosaicos transnacionales, de luchas sectoriales, de emergencias impostergables, como la conciencia ecológica, mencionamos la de las emigraciones en Centroamérica, y contra el extractivismo que lleva al cambio climático. Volviendo a las preguntas sugeridas al comienzo, ¿es posible pensar en una supervivencia de las literaturas nacionales? ¿A cuáles tradiciones pertenece cada una de estas 2 novelas? Si perviven, quizás se manifiestan recientemente negativos, como se decía de las fotos, es decir, identificadas con los tonos que adquieran en cada caso. Ludmer se pregunta si existieron novelas antipatrióticas en Argentina que no hemos sabido ver. Es una buena pregunta, solo se me ocurren unas pocas que marcan cierto regreso a la literatura de denuncia o la indagación. Ustedes saben que en ese libro Ludmer propone no valorar, tomar novelas en la medida en que sean funcionales o que sean útiles para una lectura. O sea, yo voy a enumerar algunas novelas con independencia de mi gusto, ¿no? Sino donde yo veo algunos tonos patrióticos todavía, que son los del siglo XX, y algunos pequeños tonos antipatrióticos, aunque no están puestos en primer plano. Frente a novelas de la continuidad de la tradición nacional, puedo mencionar A Selva al Mar,
la reescritura gauchesca de Gabriela Cabezón Cámara, que me parece un trabajo muy interesante con la lengua, en el sentido que también va, como ya trabaja una lengua del siglo de oro, en algunas de sus novelas va en los dos sentidos, ¿no? Pertenece a la gauchesca, pero también puede pertenecer a una literatura española de emigrados. Podríamos oponer a estas Cataratas, Hernán Banol, que es una novela muy irritante, Las teorías salvajes de Pueblo de Lexarac, que curiosamente encarna la nación de manera muy ligera en un coloquio como este y sus participantes, como pequeños universos amplificados. Pero sobre todo en Desmonte, que anticipa el tema de la integración de los originarios, es una novela que tiene 4 años, y en Degüello, que es su último libro, que es una muy curiosa vuelta a la novela política en la que el presente ya está desplazado como a una ciencia ficción dentro de 5 años, digamos. Hace como una especie de la distopía de la Buenos Aires de hoy proyectada al año 2023. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Habiendo participado en otros congresos transatlánticos, me resulta muy grato intervenir nuevamente y celebrar nuevamente la justeza de llamarlo transatlántico, por la evocación que ya no es un avión, un auto, sino el núcleo mismo imaginario de la migración, que es transatlántico. También tuve la alegría de invitar a Josefina Ludmer a las primeras jornadas de la Fundación Proyecto Sur en la American Society, donde tuvo una participación deslumbrante, tal como Matilde decía aquí. Hablar de la lengua suelta es ir más allá de quien la tituló, que es Elías Canetti, alguien que transitó años de aventura, años de dificultades, años de limitaciones y años de descubrimientos y deslumbramientos. Y sobre todo le dio forma a lo que sería de alguna manera la literatura del yo, de alguna manera, que es un tema que me interesa ir bordeando. En ese sentido, la autobiografía podría ser considerada como una literatura de anticipación, una manera enérgica, aunque sosegada, de colocarse en aquel lugar donde alguien que solemos llamar la posteridad, esto con L y P mayúscula, va a ir a buscar al actor. Un lugar en donde esta anticipación va a ser pinza con una posteriori, porque en esa posteriori va a ser el propio protagonista el que va a decir. En ese sentido, un texto autobiográfico permite al yo proclamar, no sin cierto aire de inocencia, he aquí el espejo de quien yo soy. Porque si, como lo quiere el saber popular o la voluntad popular, que a veces es lo mismo, el rostro es el espejo del alma. Y entonces la autobiografía se va a postular como un espejo del yo, pero un espejo hecho en escrituras y que por lo tanto es capaz de abrir surco cultivando un escenario que yo diría más bien fantasmático. Por eso mismo es que los clásicos prefirieron ser prudentes y hablar entonces no tanto de autobiografía, ¿qué será eso?, decían ellos,
sino preferentemente de memorias, en donde ya la pluralidad, memorias, de esta operación insinúa la cualidad de la reminiscencia, algo tan opuesto a lo que decimos recuerdo. La reminiscencia es la empeñosa pero vana ilusión de un recuerdo signo, recuerdo único que va a decir sin vacilaciones, que en este caso se va a refugiar en el fulgor del simulacro, en una especie de artilugio documental que va a cumplir con los requerimientos de una ficción. Pero si estas memorias permiten el turno de nuestro tan conocido Funes, queda todavía por señalar otra operación que también quiere ser muy puntillosa: escribir un diario, autobiografía, memorias, diario. Aunque en ella lo transmitido en el diario, lo que solamente se escribe es como si fuera en confesión. Así resultará una suerte de autobiografía cándida, porque pretende no saber qué es una autobiografía, ya que en lugar de dirigirse a esos otros que dirán, elige como el otro al mismo texto al que está escribiendo. Aunque muchas veces, y cierta adolescencia estructural del género y de los autores, le va a permitir el tratamiento más empático, más carnal de querido diario, no solamente diario, sino querido diario. ¿Quién no conoce eso? Tenemos así una ficción que es subjetiva a un objeto, a la manera de ese estimado lector con que solían iniciarse las novelas de circunstancias o de intenciones. Entonces, autobiografía, memorias, diario. Hemos llegado al punto donde nunca hemos salido. Estas escrituras enumeran, recuerdan, confiesan ser un trozo de literatura, precisamente como lo son las novelas, los poemas y esa primera forma anterior a todas ellas llamada epopeya, epos poien, cantar de gesta, al que la escritura de una propia vida se va a parecer. Poema épico, epos poien, cantar de gesta, en el que un autor pretenderá ser el sujeto de su historia, el autor de sus guías. Así es como he pensado este texto, el autor de sus guías, constructor de su destino. Nazco en la calle Nazca, afirma casi simétricamente César Fernández Moreno, y mediante esta técnica poética va a trastocar como un imperativo a lo que si no sería simplemente una circunstancia de catástrofe. Pero a César lo que es el César. Su padre, don Baldomero Fernández Moreno, escondido de la manera más visible que pueda suponerse, detrás, como ustedes saben, de no menos de 70 balcones y una escritura dada más a la alegoría que a la levedad de las metonimias, lo provee el padre, aún así de un oficio poético, una línea de escritura que por supuesto será primera línea de fuego, en la que se combatirán padre e hijo, César y Baldomero, hasta que la muerte los separe. Entonces, solo entonces, cuando la muerte los separa, el hijo va a escribir el requiem. La tierra se ha quedado negra y sola, afirmando en esta imprevisible referencia algo así que refiere a la tierra baldía, ese magnífico poema. Y desde allí hubo que reemplazar al padre, porque él había muerto. La autobiografía es así entonces un cantar de gesta, donde un escritor se pretende sujeto del escrito,
en tanto que el narrador se gestiona, palabra tan de moda en estos momentos, con otra dirección, por supuesto, ¿no? Se gestiona destinándose así a un oficio quizás imposible, pero por lo menos improbable: construirse un propio destino que va a pasar a relatar. Quizás haya quedado en claro que este acto implicará, como en toda epopeya, acometer una singular empresa: ocupar, recuperar el lugar del padre, porque él había muerto. Y también puede decirse que quien es un biógrafo de sí mismo, autor de sus días, como lo llamó este texto, ha llegado hasta ahí con el retumbar de la hostilidad de una pelea y con la luz mortecina de la piedad por haberla ganado. Y a esta compasión se refiere Sigmund Freud, cuando padece un olvido por estar en un sitio y preguntarse: ¿qué diría mi padre que hasta aquí ya no podrá llegar? Escribe consecuentemente con esto un texto, un trastorno de la memoria en la Acrópolis, pero también, como ese guerrero de Poland, de quien nos habla Lacan, ya no puede retroceder. Y en otro momento autobiográfico, relata una anécdota infantil, en la que vuelve a oírse ese eco hostil que entremezcla la descripción, la rabia y la reivindicación. Cuenta así que, siendo un niño, su padre le comenta haberse cruzado en la calle con un gentil, que, indignado porque un judío, Elia Canetti también lo era, pretendía transitar por el mismo lugar, dio un empellón de tira la gorra. ¿Y tú qué hiciste?, le pregunta el pequeño Sigmund. Y ante su sorpresa, el padre le comenta simplemente que había recogido la gorra caída. Pero ¿quién le habrá hecho caer entonces a ese sujeto sin lengua y sin tacha, como dice el Quijote? Ese sujeto caballero, el que lo hace caer es el propio hijo, abrumado ante la confesión del otro, que es el padre. Pues bien, si para hablar de autobiografía nunca hemos salido de los márgenes de la literatura, esta irrupción del nombre de Freud es también porque todo lo que hemos dicho ha estado siempre referido, además, al horizonte del discurso del psicoanálisis. Al fin y al cabo fue el mismo Freud el que dijo que sus historiales, que parecerían carecer del sello severo que se acostumbra, son leídos como si fuesen fragmentos literarios. Pero él agrega, casi por lejanía, pero eso no depende de mí, sino del material en cuestión. O sea, que es el material el que define cómo se va a escribir sobre lo que sería el inconsciente. Tampoco será una costumbre científica de la época validarse en poetas, como lo hace Freud, o en los chistes de personajes paupérrimos, como también lo hace Freud. Esa clase de ciencia oficial y paternal a la que él se refería no sería capaz de traicionar el género, como lo hace Freud. Un modo expositivo para trasladarse a otro discurso, pero por ello mismo, por esta inmovilidad a esta ciencia oficial, le estaría vedado un descubrimiento, la noción de inconsciente. Nos encontramos entonces con una particular heroicidad en la causa freudiana, la que implica llevar los límites de un texto hacia un lugar distinto, traicionando los acuerdos de un género y estableciendo a partir de allí nuevas escrituras. Esta heroicidad, por supuesto, que tiene que ver como modo de compensación de un padre caído que levanta su gorra. Tengamos en cuenta que la escritura de Freud
tiene una violenta divisoria entre los últimos trabajos pre-psicoanalíticos que hablaban acerca de las anguilas y los pseudopodios, etcétera, etcétera, y los primeros textos después del descubrimiento del inconsciente. Así es como él lo cuenta en su autobiografía. Textos en donde se presentan historiales y en los que diferentes sujetos hacen algo así como chirriar sus síntomas, colocándolo al autor en la posición de quien va a encontrar ahí un destello del inconsciente, de lo que en alemán, que lo traducimos al castellano, de la cosa, das Ding. Pero esta nueva escritura produce entonces consecuencias. Por una parte, hace una asociación entre historia e historiales, en tanto que el material en cuestión de las frases de Freud, esto no depende de mí, el modo de escribir, sino del material en cuestión. Es en definitiva ese material en cuestión el que escribe. La otra consecuencia es plantearse al mismo inconsciente como una escritura. Y así, entre escritura científica y fragmentos literarios, tal como serán leídos los textos freudianos, Freud recibe un único premio valioso a lo largo de su vida. Único premio valioso. Es a la cualidad literaria de sus obras, que él envía a su hija Ana, diciendo que seguramente ella va a tener más gracia para recibir ese premio que él mismo, el premio Goethe, a la cualidad literaria de sus obras. Y hay un lugar común, una producción donde esta operación entre historias, literatura e historiales, escritura del inconsciente, muestra su profunda implicación. Cuando el sujeto, dice Freud, se convierte en el escritor de lo que se dará en llamar la novela familiar. Este es un sueño en donde el niño se forja un otro origen y adopta otra progenie que lo aliviará y compensará de las miserias cotidianas de un padre que, cuando le tiran la gorra al suelo, todo lo que hace es levantarlo. Pero más aún, lo aliviará de los combates de circunstancia con ese padre, que en este muy particular romance o novela familiar será imaginado esencialmente diferente. Por lo menos un rey, que hará del infantil novelista un príncipe, si no por derecho natural, por algo quizás más importante, una consecuencia del texto. Un príncipe oculto en los repliegues de una familia de donde un día saldrá llamado para cumplir, eso dice la novela familiar, que cada infantil sujeto se arma con un destino de grandeza. Y terminando, y retornando a Georges Lacan, que en sus últimos años se definía como freudiano. Él decía: por favor, no me imiten, no me copien, sigan con Freud. Podemos decir que en los tiempos lógicos va siendo el momento de concluir, porque luego de haber abordado la autobiografía como una épica y a la épica de la construcción del psicoanálisis, hemos transitado entre la novela, la estética y la novela familiar. Solo nos queda entonces conjeturar a la autobiografía como esa particular historia en la que un autor gestiona a un padre, pero en donde, a diferencia de la novela familiar, no lo ubica en la historia, sino que lo construye en su propio dispositivo, en la autobiografía. Lo gestiona entonces en esa construcción de su propia vida, hallándose con cierta veracidad la que brinda la narrativa, pero amparándose en los velos de la narrativa.
yo diría que amparándose en ese cierto asilo que solo la belleza puede ofertar. Muchas gracias. Bueno, La lengua absuelta es el primer libro de una trilogía autobiográfica, ¿no? Y cuenta, en alemán se llama Das gerettete Zunge, que quiere decir la lengua salvada, no absuelta. Cuenta el contacto paulatino de Canetti con la cultura y la percepción de su propia salvación por parte de la cultura. ¿Salvación de qué? No lo sabemos. Sabemos algunas cosas de él que él cuenta. Que nació en Bulgaria cuando todavía estaba ocupada por los turcos. Todo esto seguramente ustedes lo conocen, pero a mí me sirve recordarlo. Que Canetti es un apellido español, el Cañete, y él es un sefaradí. Los sefaradíes tienen toda esa tradición del recuerdo, y la tristeza del recuerdo de haber sido expatriados. Y la madre, Albiti, judíos italianos, llenos de orgullo, a diferencia de los Cañetes, llenos de tristeza. Los Albiti son luminosos y ricos, y los Cañetes pobres y oscuros. La primera lengua de él es el ladino, que estaba permitido en Turquía, y vive en un montón de lugares. Él adopta de alguna manera la lengua alemana. No sé si eso es adoptar. El lugar que él dice que ha sido más feliz, cuando es en la lengua absuelta, es en Zúrich. Y después estuvo mucho tiempo en Frankfurt, y entre todos los idiomas, porque también estuvo en Manchester y aprendió inglés, entre todos los idiomas, él es un escritor en alemán. Y cuando uno lee, siente la estructura alemana de su pensamiento. Digo todo esto porque yo tuve un fenómeno similar de sentirme salvado o sentirme absuelto o liberado por la lengua, por la expresión, por decir algo que no podía decir. Tomemos en consideración que la primera publicación de la lengua absuelta es en 1977, Canetti nació en 1905. Bueno, yo les voy a contar entonces ese proceso, cómo fue ese proceso de absolución o de salvación en el caso mío, ¿no? Bueno, yo conocí a mi abuelo cuando tenía 3 años. Era un señor canoso, de ojos azules, que hablaba muy poco. Hubo un problema para que conociera a mi abuelo, porque mi madre decía que mi abuelo era una persona muy mala y no quería que yo lo conociera, me lo decía a mí. Y finalmente se impuso el criterio de mi padre, que decía que un nieto y su abuelo tienen una relación directa y que yo jamás iba a perdonar a mi madre no haberlo conocido a mi abuelo. Así que finalmente mi madre adoptó este criterio, probablemente sin mucha convicción, y así conocí a Ismael, mi abuelo. Lo vi una sola vez, porque finalmente mi madre en el tránsito del tiempo se impuso, y era español. En esa época en Buenos Aires había muchos españoles, y igual al portero de mi casa, que se llamaba Eloy, me causaba curiosidad su vínculo, su origen, hablaba con acento. Yo preguntaba por él, con muy poco éxito. En la Revolución del 55 mi padre estaba preso, así que fuimos, como tiraban bombas cerca de casa, con los aviones, fuimos a la casa de un tío mío, Yamil, tío por el lado de mi madre. Y todos tenían miedo allí, porque eran radicales. Y los radicales tenían miedo.
Ahí conocí a unos primos, que eran los Martel, 5 primos de mi madre. ¿Y quiénes eran los Martel, no? En esa misma días que permanecimos allá refugiados del supuesto peligro de la revolución, yo volví a hablar de Ismael, porque Ismael era del lado de mi madre, y ahí estaban todos, estaban los Martel, que aparentemente eran primos, estaban los hermanos de mi madre, estaba todo lo que yo necesitaba para saber algo. La única que se apiadó de mi curiosidad fue una prima, una tía muy linda que yo tenía, que se llamaba Solange, que era del lado de los Martel. Y yo le conté mis sueños, le conté que yo soñaba con un hombre que tenía la cara cortada verticalmente, que era un hombre terrible. Y me dijo que Ismael tenía muchos sueños. Pero también me dijo que no se podía hablar de Ismael. Yo después tuve muchos sueños con Ismael. Ismael era pelirrojo, también me dijeron en esas conversaciones que Ismael era pelirrojo. Tuve muchos sueños con ese Ismael pelirrojo. Uno es que él fabricaba una bomba y hacía volar un barco. Y en ese mismo momento, yo estaba en 4º grado del colegio, me pidieron que había el maestro quería que hiciéramos títeres. Y yo decidí escribir una obra, y escribí mi sueño. Transformé a Ismael en un médico, en un químico, perdón, y fabricamos yo no quería decir que era Ismael, porque Ismael era madre, según se me había aclarado, mi madre me había dicho que era madre. Y bueno, finalmente salió esta obra, en vez de la obra de títeres que habían encontrado en un libro, salió mi obra, la del químico loco, que también así explotaba todo, pero no se llamaba Ismael, y también era pelirrojo. Mi abuelo Ismael era mago porque los dejó a todos, a sus 6 hijos, y se fue a Francia. Y se fue a Francia porque la revolución del 30 lo perseguía. Lo perseguía porque mi abuelo era radical. Los dejó a todos solos y pobres. Y volvió 14 años después y al poco tiempo volvió con muchos sueños, casi loco, incoherente, y se murió. De manera tal que mi abuelo había sido una persona mala porque lo salieron, porque frente a la revolución del 30 se había escapado o había tenido que escaparse. Y ahora aparece otro personaje en mi vida, que era un húngaro, pero también raro, como así como Canetti adoptó la lengua alemana. Húngaro también había adoptado la lengua alemana, pero probablemente porque tenía un apellido alemán, se llamaba von Hiller. Este sujeto vino para enseñarme a hablar en inglés. Después, así como los idiomas me apasionaban, empecé a hablar en alemán. Y él tenía pasión por la historia y yo también. Así que él sabía todo lo que yo quería saber sobre historia, todo. Para mí era inagotable. Y entonces, por supuesto, pregunté por Ismael. Bueno, no sabía nada de Ismael, así que trató de averiguar, averiguó con mi madre era muda sobre este asunto, averiguó con mi padre y supe que Ismael había venido de Siria, que hablaba en español, pero que también hablaba en árabe y en francés, que había nacido en Damasco y que su padre había sido español y su madre árabe. Todo raro. Bueno, y ahí empezamos, yo seguía preguntando, quería saber de Damasco, etc., así que empezamos a leer las 1000 y una noche, sobre todo el cuento de Sinbad el marino, y yo me imaginaba que Ismael, me lo imaginaba con un caftán negro, en las mezquitas, ¿no? Y me preguntaba por qué el español, porque a la vez de mi curiosidad por la historia y todo lo demás, había entendido que los españoles no tenían nada que ver con los árabes en Medio Oriente, habían sido ocupados por los árabes 500 años antes, pero no en Medio Oriente. Y ahí empecé a identificar, con mi sueño de la cara cortada, siempre mi prima, mi tía, con Solange, aparece Rojas, otro personaje. Rojas, mi tía me cuenta que había un señor que se llamaba Rojas que tenía problemas políticos y que en el campo de mi abuelo Israel, en Tandil, le cortaron la cabeza a Rojas. Y que ella estaba muy sorprendida porque
y que yo le preguntaba a mi madre, porque la más sorprendida había sido mi madre, porque mi madre, que era muy cortadita, porque yo había salido, porque había oído gritos, había salido al balcón y había visto en la glorieta, los campos en esa época tenían una glorieta, a varios jugando a las cartas, pero estaba su hermano mayor, Yamil, recogiendo una pelota en una bolsa. Y después se cayó la bolsa, se vació y se dio cuenta que no era una pelota, que era la cabeza de una persona. Así que mi madre nunca más abrió la puerta de ese balcón, nunca más. Así que bueno, ahora teníamos otros hijos, no solamente había nacido en Siria, etc. Siempre con mi curiosidad me entero de que, bueno, de que Ismael tenía un banco en Tandil. Y en este banco anotaban a los sujetos con libretas rojas, los que debían, y con libretas negras, los que ponían la plata, los que hacían depósitos. Que tenía una hermana que se llamaba Ramón, que era muy fuerte, era un matón, y tenía una banda de matones. Y me empiezo a enterar con mis tíos de todas las cosas que mi madre no quería contar. De una pelea tremenda con la Liga Patriótica, ustedes recuerdan la Liga Patriótica, ¿no? Bueno, una pelea tremenda con la Liga Patriótica, que quería expulsar a los extranjeros de Tandil. Es extraordinario para los extranjeros de qué fecha, ¿no? En Argentina es muy difícil expulsar a los extranjeros, pero bueno, de alguna fecha que ellos habían determinado. Y entonces hubo una especie casi de batalla con Ismael y sus matones, en la cual participó su general, que era Ramón, y espantaron a la Liga Patriótica de... Bueno, pero este cuento termina con mis averiguaciones, con el incendio del banco. Yo me entero que ese banco, el Banco de Tandil, había sido incendiado en 1930. Había sido incendiado y que habían partido todos hacia Pergamino, desde Tandil a donde vivían, hacia Pergamino, donde descubrieron que tenían una casa y un campo. Así que ahí habían marchado. Y no los vieron más a los primos Martel. Los primos Martel, con los que casi convivían, no los vieron más. Y ahí supe de Luisa Martel. Luisa Martel me contó un tío mío, Saúl. ¿Quién era Luisa Martel? Bueno, Luisa Martel, Saúl me dijo que era secreto, pero que era pariente nuestra. Así que en un secreto, Luisa Martel, a mi tío Saúl, por haber dicho el secreto, lo bajaban en aljibe, lo dejaban 24 horas en aljibe. Así que yo tenía miedo de que si yo averiguaba el secreto me bajaran en aljibe, porque en la casa de mi tío David también había aljibe. Ahí supe también que Ismael le encantaban las matemáticas y la Biblia. Y yo sentía pasión por las matemáticas y la Biblia. Y después pensaba, Ismael era cristiano. ¿Y por qué se llama Ismael? Porque Ismael es el que habla con Dios, el que lo hace razonar. En cambio, el que causa la dicha de Dios es la Isaac. Si era cristiano, le hubieran puesto Isaac, jamás Ismael. Para estas eran mis cavilaciones. Y tuve la percepción de que Ismael era culpable. Era culpable de algo. Y que se había ido por esa culpa. Por ahí, por haber matado a Rojas, por el episodio de la Liga Patriótica. Bueno, finalmente averigué la verdad. ¿Cómo averigué la verdad? Bueno, un día sentí que algo me salvaba. Con todos estos indicios, evidentemente en la memoria yo había construido algún relato. Muy básico. Yo sabía que mi abuelo era un asesino. Yo recuerdo a los 14 años, una noche soñé, o yo recuerdo que soñé, que hablo de las reminiscencias, Platón también, probablemente sea una reminiscencia, no lo recuerdo, una licencia que yo le tomé para absolverme, para decir ciertas cosas. Soñé el sueño de Jacob. Yo, Jacob lo veía como apoyaba la cabeza en la piedra, después venía el ángel, bajaba por la escalera, luchaba con el ángel, perdía, y le llamaba a este lugar Midian, porque en ese lugar lo había visto a Dios. Yo me desperté y le dije a mi padre y a mi madre, esperé todo el día, porque
porque seguía con miedo de que me bajaran al aljibe, ya no tenía miedo de que me bajaran al aljibe, pero sí seguía con miedo, y les dije que mi abuelo había sido un asesino. Y eso fue como sacar una tapa de una otra persona. Y ahí me contaron que sí, que había llegado de Siria, bueno, que había hecho mucho dinero, que había puesto un banco, que ayudaba a los radicales porque los radicales no tenían plata, aunque en realidad tenía convicciones conservadoras, pero no le importaba nada, necesitaba el poder. Me enteré de quién era Luisa Martel. Luisa Martel era su segunda familia, que en Tandil vivía en un campo de él a 4 kilómetros de su casa. Y de quién eran los primos Martel, que eran los hermanos de mi madre. De manera tal que... Pero me enteré de algo más. Él había sido un hombre muy violento, Rojas era un conservador petulante al cual habían tenido que ajusticiar, cortándole la cabeza. Bueno, y todos estos cuentos, la Liga Patriótica, ¿por qué? Y varios cuentos más. Pero lo más importante era que la única muerte que él ejecutó con su propia mano era la de su segunda mujer, Luisa Martel. Cuando él emigró a Pergamino, en realidad volvió a los 2 años y se encontró que Luisa Martel tenía otro hijo con otro señor. Entonces, le había ido a visitar al hospital, volvió a su casa, que todavía seguía teniendo un Tandil, lo que le había quemado en el banco, buscó un arma, volvió a donde estaba Luisa Martel, le pegó 3 tiros, volvió, se fue a la comisaría. El comisario estaba aterrorizado porque mi abuelo le había pagado el sueldo durante 20 años. Finalmente, mi abuelo consiguió que se comunicara con La Plata para que se lo llevaran preso, y no se fue a París, perseguido por los militares, sino que se fue hacia la Chica, a donde permaneció 14 años. Yo les he contado esta vivencia, esta vivencia después se transformó en un libro, una pequeña novela, porque yo siempre sentí, bueno, yo esta novela la publiqué cuando tenía 60 años, tampoco, pese a que sabía todo esto, el acopio de información ya lo tenía alrededor de los 20 años, que me fueron contando todas las otras aventuras y desventuras de mi abuelo Ismael, pero la novela recién la publiqué muchísimos años después. Y probablemente porque cuando sentí permiso, cuando de alguna manera, así como sentí permiso con ese sueño que tuve o que no tuve, en algún momento también sentí permiso para contar todo esto. Hasta ese momento era algo que yo tenía guardado en el alma o en la conciencia, así que bueno, esta es mi conexión con la lengua absuelta, o con la lengua salvadora, como dirían los alemanes, o con la lengua libre, del tongue set free, como dirían los ingleses. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Los invito si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Yo puedo empezar con una acá, pero que estoy bien. Matilde, te quería preguntar, ya que vos sos directora de la revista N, porque estábamos hablando de todo el Congreso, estuvimos hablando de las literaturas nacionales, si puede haber una literatura argentina o son varias las literaturas, como se estuvo discutiendo, ya se está discutiendo hace tiempo. También estuvimos pensando si había una filosofía o un pensamiento argentino, es decir, que ronda todo el tiempo el nacional con respecto a la literatura o el pensamiento, y también lo vinculamos con la cuestión del canon, ¿no? Si hay una literatura nacional, hay un canon oficial, aunque hay multiplicidad de cánones, y entonces en ese sentido te quería preguntar como directora de N, ¿cómo manejan ustedes, cómo piensan ustedes desde la revista N el tema del canon relacionado con la literatura nacional
y con, porque vos también hablaste de ese tema, con una diversidad de voces que muchas veces no entran en ese canon nacional, en ese listado de obras que son paradigmáticas o representativas. Yo te voy a decepcionar radicalmente. Con perdón de la palabra, no, pues a mí es una, bueno, lo traje, estaba aludido en lo que traje, me parece que es uno de los temas que está marcando la última década, ¿no? Por otro lado, no sé muy bien para qué nos sirve, esta es mi opinión personal, ahora vamos a lo de la revista. No sé si sirve obsesionarse con esa pregunta, ¿no? Porque tal vez tenemos que transcurrir unos años para poder responderla. No clausuro la pregunta en sí, por supuesto, pero me parece hoy muy difícil porque estamos como en un momento, lo decía antes, ¿no? Es un momento en el que, marcado por una velocidad temporal y de la experiencia del tiempo, que es completamente singular en la historia de la humanidad. Realmente no es que, o sea, nunca transcurrió tan rápido. Eso hace que todo quede fechado, o sea, que en general uno pensaba que los buenos libros tenían una especie de larga duración, no estoy hablando de ventas, sino larga duración en términos de aplicación de la subjetividad, ¿no es cierto? Y sin duda nosotros hoy leemos libros de otros siglos, desde luego, todo el tiempo lo hacemos, y es un enorme consuelo tenerlos. Pero me parece que las situaciones cambian a tal velocidad que hoy vos lees novelas de los años 90, y por ejemplo estas dos, que me parecen muy buenas novelas, que las disfruté muchísimo, y aparecen como fechadas, ¿no? Ya hay una cantidad de cosas que pertenecen a un pasado más remoto del que la fecha indica. Entonces me parece que todavía está por verse cómo, digamos, si la globalización, que ya ni se habla de globalización, hemos pasado otras palabras, cómo va a estar influyendo, de qué va a estar sobredeterminando. Yo tengo también la idea de que en algunos países con instituciones más débiles pueden imponer mucho más de las literaturas nacionales, ¿no? Tienen más aparato editorial, que sin duda tiene muchísimo que ver. Haber perdido la matriz editorial para el país debilita las literaturas nacionales, y hoy lo que se está viendo es que los que publican libros que corresponden a la idea de una literatura nacional son mayormente las editoriales independientes, ¿no? Porque todo lo demás, ya las grandes editoriales publican poco que no sea globalizable, digamos, que no tenga una apelación global. No necesariamente eso es malo. No necesariamente eso es malo. En la revista, como hacer la revista desde hace 2 años y medio es realmente un vértigo. Por un sinnúmero de causas, las que no son ajenas, la transformación del periodismo, la presión de la web, que significa que vos tenés una enorme masa de data entry, tenés que subir muchos materiales a la web, lo cual te resta tiempo. Para todo esto se agregan las nuevas técnicas que, como mencioné, sobre la distribución de contenidos. Se sigue pensando en los grandes medios, pero en verdad somos todos proveedores de contenido para Google, que los algoritmiza. Entonces es un poco precario pensar en periodismo, y no quiero decir que no exista, ¿no? Porque seguimos trabajando y muchos seguimos con muchísimo empeño y con muchísimo gusto, pero es realmente un vértigo. Lo pensamos literatura, por ejemplo, usamos narrativa argentina, es una de las pocas categorías que tenemos, porque queremos seguir sosteniendo esto, porque hay no vamos a desmentir una identidad que existe, ¿no?
aunque sí cada vez esa identidad es mucho más híbrida. Hay autores que han hecho de la hibridez su marca nacional, incluso aunque parezca una contradicción. No sé si me parece que me fui por la rama. Gracias. Sí. Primero la experiencia argentina. La experiencia argentina es que nosotros hemos construido una literatura nacional a partir de Martín Fierro en el principio del siglo XX, con un daño bastante grave para la cultura y para el desarrollo de la política y las instituciones. Pero yo creo que la nación es una noción romántica. Digamos, las guerras antes se hacían por la fe, después se hicieron por la nación. Y la nación es una idea romántica de fines del siglo XVII. Nace casi junto con la Ilustración, es como, ¿no?, como el paralelo de la Ilustración, mientras están Goethe, Novalis y Rousseau, al mismo tiempo están los pensadores ilustrados, Voltaire, Diderot, etc. La Revolución Francesa es una mezcla increíble de la Ilustración y la Revolución y el romanticismo, los dos al mismo tiempo. Y ahí antes no había naciones, había sociedades que estaban organizadas de acuerdo a un rey, de acuerdo en torno al poder, pero no existía el sentimiento de nación, ¿no? Después se desarrolló la idea del Volksgeist, una idea desgraciada, que es una de las bases del nazismo. El romanticismo tiene muchísimo que ver con el nazismo. De manera tal que a mí la idea de lo nacional me parece primero un poco transitorio, empezó en el siglo XVII, no es algo muy antiguo, es algo que no existió nunca hasta el siglo XVII, y que con la globalización está desapareciendo. Es más, la decadencia de Occidente de Chandler ya es una visualización de que las culturas están sustituyendo al concepto de nación. Y que el concepto de nación se va a ir perdiendo. La Unión Europea, un desafío de Napoleón, ejecutado por Adenauer y por De Gaulle muchos años después, ¿no?, o empezado a ejecutar por Adenauer, es otra imposición sobre las estructuras nacionales. Y en la literatura yo pienso que con la aparición de la digitalización de Internet, lo más probable es que las literaturas nacionales empiecen a carecer de sentido, porque a los demás les va a interesar el pensamiento libre y no el pensamiento atado al folclore de un lugar, salvo que eso sirva para expresar el pensamiento libre, ¿no?, como puede ser el caso de Dostoyevski, etc. Así que yo, la verdad, que las literaturas nacionales no les veo un gran futuro. Creo que la nacionalidad es algo que apareció cuando dije y está desapareciendo. Ya la caída del muro. Bueno, ustedes creen que la caída del muro es simultánea con la aparición de ARPANET, que es la mamá de Internet. Es bastante curioso, porque son dos fenómenos que pasan la globalización. Así que yo en el futuro no veo mucho espacio para literaturas nacionales, sino para escritores. Bueno, esa es una de las conversaciones más extensas que tenemos con Julio cuando nos reunimos periódicamente. Voy a agregar algunas cosas a las que conversamos nosotros. Yo creo que la literatura, por así llamarla provisoriamente, quizás equivocadamente, argentina, no empieza para mal o para bien con Martín Fierro, sino empieza con el Matadero. Y que ese Matadero es el semblante del degüello, algo que justamente aparece de forma tan clara y en el libro de Julio Inexorable.
Si bien es cierto la diferencia entre nación y un concepto de res extensa, antes de las naciones había imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio portugués, el imperio español, la guerra de los 100 años. Yo agregaría algo a lo que dijo Julio. Mi apellido es de origen austríaco. Curiosamente no es alemán. El origen sí es austríaco, así queda definido, más allá de mi intención. Pero cuando me preguntan, bueno, ¿de qué origen eran mis padres? Yo me remonto, como Julio lo dijo en un momento, a la lengua. Mis padres nacieron y hasta sus 8 años tenían edades parecidas, hablaban alemán. A los 8 años, 6, 7, 8 años, no recuerdo exactamente, se derrumbó el imperio austrohúngaro y fueron obligados en una cuestión de bayoneta, ¿no? Pero obligados a hablar polaco. Entonces yo diría que hay algo, un matiz de orígenes, raíces, no sé si de nacionalidad. Habría que ver también un poco más el concepto de identidad que refiere, ¿no? Pero que tiene que ver con la lengua. Con alguien que podría definirse como austríaco porque hablaba alemán, pero que luego pasó a ser de filiación polaca porque su lengua fue el polaco. Ninguna de las dos las domino yo adecuadamente. Pero creo que hay algo que tiene que ver, más allá del locus geográfico, tiene que ver con ellos salieron de la lengua, ¿no? Eso era nada más que. Yo quisiera agregar algo que decía Julio, porque a la vez, aunque estoy de acuerdo, a la vez diciendo en algunos aspectos, me parece que hay supervivencia de literatura nacional cuando se cultiva eso. O sea, eso está basado en ciertos tópicos que podríamos repertoriar, y con toda la libertad con que se pueden manejar esos tópicos, ¿no? Pero yo, no sé, yo traje 2 muy simples ejemplos de algo que me parece que sí cultiva la idea de una literatura nacional, que son autores como Selva Almada o como Gabriela Cabezón Cámara, que son muy distintas entre sí, además, ¿no? Pero bueno, si se cultiva, existe, luego tiene que encontrar sus lectores también, ¿no? Que es otro problema al que nos enfrentamos hoy. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo la participación en el Congreso y bueno, seguimos entonces, tenemos otro panel. Muchas Gracias a ustedes.